En las siguientes dos figuras. ¿Cuál es el título del artículo 40? Por favor, si me ayuda. Necesito que me colaboren aquí. Los tres requisitos que existían en la tentativa eran: primero, actos de qué tipo. Ejecutivo, solo ejecutivo, solo ejecutivo. Segundo, que tengan la característica de ser idóneos. Y tercero, y muy importante, sigan por favor. Y tercero y muy importante, que la interrupción de la consumación sea por no persona ajena, voluntad ajena. ¿Recuerdan cuando se encastilló el arma de fuego? Ya eso no era una persona. Voluntad ajena. ¿Ok? Esto es lo que ya se ha definido como tal en tentativa. Ahora vamos a verificar una figura que se denomina desistimiento y otra que se denomina arrepentimiento. ¿Ok? Buenos días. Necesito que tengan precaución, que los coloque yo en un mismo título. Acá no les hace similares. En algo comparten requisitos, pero al final determinaré la diferencia y ahí está la clave para que ustedes puedan verificar. Les voy a poner el ejemplo. El caso del disparo. Recordarán ustedes cómo viene eso. ¿Okay? Llegaba Sofía. Llega a la facultad. Recuerdan que comprar el arma de fuego, poner en la mochila, tomar el vehículo, llegar hasta la universidad, aproximarse hacia el profesor, sacar el arma de fuego, ponérsela en el bolsillo, inmediatamente colocarse al frente. Todo es preparatorio. Esto ya ha quedado muy bien definido. El momento que ella hace eso, fíjense ustedes, saca el arma de fuego, apunta, está cerca del gatillo. Esto definimos claramente que ya era ejecutivo, ¿recuerdan? ¿Qué pasa si el ejemplo, todos planteamos el anterior ejemplo de tentativa? Ella apretaba el gatillo, se desquillaba y no salió la bala. Ella estaba muy próxima a apretar el gatillo y a mí llegó y finalmente evitó el disparo. O ella sí apretó el gatillo, sí salió la bala, la persona recibió el impacto, provocó un sangrado, pero en buena hora los médicos lograron salvar la vida. Estos eran los tres casos de tentativa. En los tres casos de tentativa siempre hubo voluntad ajena. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Pero en este caso, Sofía llega, apunta y baja el arma del fuego. ¿Se dieron cuenta? Ella llega, saca el arma de fuego, lleva sus dedos hacia el gatillo, le apunta a la cabeza, cuenta 1, 2, regresa, coloca el arma de fuego en su bolsillo y se retira. ¿Es tentativa o no? No. ¿Es un acto ejecutivo? Sí. ¿Es idóneo para provocar la muerte? Sí. ¿Hay voluntad ajena? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Por eso lo resalté de esta manera. Esto le hace a la tentativa una de sus características especiales, porque viendo el desistimiento y el arrepentimiento no va a existir voluntad ajena. Va a existir un acto ejecutivo, va a existir un acto idóneo, pero lo que no va a existir jamás, ni en desistimiento, cuanto tampoco en arrepentimiento, es voluntad ajena. ¿Ok? Entonces, el acto que ha hecho Sofía de apuntar a la cabeza al profesor
bienvenido sea. Eso no es tentativa de homicidio. No por el primero ni por el segundo, sino exclusivamente porque le falta el tercero. Porque finalmente alguien más interviene para poder evitar de que la bala, hielo, el sangrado provoque la muerte. En los tres ejemplos anteriores de la tentativa, acto ejecutivo idóneo para provocar la muerte, aprieto, es voluntad de él que se muera, pero finalmente algo pasa en el arma de fuego y esta situación ajena al autor es lo que impide que la persona muera. En el otro caso, en el segundo, esta persona está a medio segundo de disparar y finalmente alguien le empuja y evita que salga el disparo. Voluntad ajena, pero lo anterior era idóneo para que se muera. Y estamos hablando, por favor, el ejemplo es, si me permite dedicar, es cuestión de un metro. Ni menos ni menos, unos 45 centímetros, 60 centímetros. Esto es idóneo. Cosa distinta es que me vengan a decir 10 metros más allá de que era idóneo. Ahí ya cambia muchísimo y es discutible si era idóneo. Porque a 10 metros una persona no podría calcular con exactitud un punto exacto vital para provocar la muerte. Pero el tercero, ¿cuál es? Esta parte usted debe entender mejor. Disparó, cayó al piso. Y si nadie llega, se muere. Pero llega alguien. No porque quiere el autor, no porque él pida a alguien que venga, sino porque esté en el piso desangrándose. Lo racional es de que el autor no se quede, pero supongamos que se quede. Si llega alguien más a auxiliarle, ya es voluntad ajena para que se produzca ¿qué? La consumación. ¿Cuál es la consumación en homicidio? La muerte. Entonces, lamentablemente lamentable para el autor, llegó alguien más, le llevó un servicio de emergencia y finalmente se provocó que la extracción de la bala y no se muera. En todos hay voluntad ajena. En todos el acto ejecutivo no es el mismo, porque en el primero solo apunté, en el segundo me acerqué al gatillo, en el tercero apreté el gatillo. Los tres son ejecutivos, los tres son idóneos, en los tres hay voluntad ajena distinta. ¿Estamos? Bien, voy a lo siguiente. Ejemplos, ¿se acuerdan del veneno y la abuela? Bien, voy a este. En el caso del veneno y la abuela, vean por dónde va la historia. Ya compra el veneno, ya lo coloca en el gotero, ya hace la cita con la abuela, ya se traslada donde la abuela, todo esto es preparatorio. Está con la abuela frente a frente. Fíjense. Esta chica, vamos a poner una chica ahí, es paramédico, o es estudiante de medicina, o en su defecto ya es graduada como médico. Sí, fíjense. Mi hijita quiere galletas, sí, abuelita. Va a la alacena, la abuelita saca el gotero. Listo. Chupa el veneno y está muy... No soy capaz. Acto ejecutivo e idóneo lo que hizo. Sí. Voluntad ajena. Esto no es tentativa. ¿Ok? Cambio un poco más el ejemplo. Si le pone las gotas, 3 gotitas de veneno. Abuelita, hagamos fondo. ¿Sí sabe lo que es eso? Venga, 1, 2 y 3. Y justo cuando la abuelita, ojo, justo cuando la abuelita está, le llega el remordimiento. ¡Pum! La abuelita no llegó a probar un bocado de ese té, ¿ok? Pero claro, tuvo que golpear la taza del té, se fue al piso y la abuelita se quedó. Perdón, abuelito, chica. Ok. Tercer ejemplo. Si prueba el bocado la abuelita, un solo, fondo, se empieza a sentir mal e inmediatamente la nieta le aplica un medicamento o le hace los cuidados o atenciones urgentes para evitar la muerte. ¿Es tentativa? Ninguna es tentativa. ¿En todas qué parte? Este es el capítulo que vamos a trabajar. Ok,
Tanto en el desistimiento cuanto en el arrepentimiento existe lo mismo. Actos ejecutivos que resultan ser idóneos para el resultado que se busca, pero existe voluntad propia del autor, que impide la consumación. Estos son los requisitos exactos de las figuras de desistimiento y arrepentimiento. Ambas figuras guardan la misma tres características, ambas figuras, pero tienen una cuarta que es lo que les diferencia una de otra. Si ustedes se dan cuenta, lo único que ha generado una diferencia del otro esquema de tentativa hasta aquí es esto. ¿Está claro? Bien. Cuarto requisito, exclusivamente del desistimiento. Cuarto requisito, pero solo del desistimiento, la sola inacción o la sola interrupción del actuar es suficiente. Para evitar la consumación. Versus el cuarto requisito distinto es que en el arrepentimiento necesito de actos positivos objetivos materiales para evitar la consumación. No es posible solo la inacción. No solo es posible la inacción. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa en el desistimiento? Hay actos ejecutivos, hay actos idóneos, y por voluntad propia la persona evita la consumación. ¿Cómo evita la consumación? En el desistimiento simplemente no continúa, simplemente se interrumpe, simplemente dice no. ¿Está claro? ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Lo que pasó con Sofía, ¿ok? Lo único que hizo ella fue nada más, paró su actuar. Hay una inacción, no hay nada más que haga ella, si se dan cuenta. ¿Qué pasó en los ejemplos del té de la abuela? En el tema del veneno, lo que ocurrió simplemente fue que ella destapó el veneno y en su momento, ¿qué fue lo que hizo? Paró. No puedo hacerlo. Esto es un sencillo desistimiento. Pero en el caso, ojo, en el caso 2 y 3 de la taza de café, ¿qué fue lo que pasó? Acto idóneo, abuelita, tome el café, ya había puesto el veneno. Acto ejecutivo idóneo, y por voluntad propia no se consuma la muerte de la abuela. ¿Qué hizo esta dieta? Eso no es una inacción, eso no es quedarme ahí. Eso resulta ser un acto positivo. Algo más para evitar la muerte. ¿Se entendió? Y en el otro caso ya tomó el veneno. Si me quedo sentado ahí viendo cómo la abuelita se va al piso,
comienza a salir espuma de la boca, comienza a tener un sinnúmero, se va a morir. La zona de inacción ya es absolutamente, si ustedes quieren, de poca importancia porque va a provocar muerte. Hay que realizar un acto positivo. ¿Qué es lo que hace ella? Saca una aguja, saca una jeringa, le coloca un medicamento y la abuelita revive. ¿Estamos? O le hace determinadas maniobras y la abuelita revive. Eso ya no es un desistimiento. Si la consumación se llega a evitar por voluntad propia, pero con actos positivos, no solo con inacción, que eso ya es un arrepentimiento. ¿Está claro? Vamos a ver. ¿Se entiende hasta ahí? Voy a colocar un caso complejo, una violación sexual. Ustedes me dicen si es tentativa, desistimiento o arrepentimiento. Esta persona finalmente ha ingresado a una habitación en la que está la víctima profundamente dormida y alcoholizada. Esta persona lo que ha hecho, ojo, ella está dormida y en ropa interior floja, es decir, no tiene que hacer mayor ejercicio de violencia para retirar sus prendas, y lo que ha hecho en esencia es retirar sus prendas. Ella se encuentra desnuda desde el torso hacia abajo. Él, luego de desnudarle, ha colocado sus piernas en una posición que permita la penetración. Luego él lo que ha provocado es, se ha desnudado, ha manipulado sus genitales, ha provocado una erección, se ha acercado a la cama para lograr esta penetración. Inmediatamente después vuelve a colocar las piernas en un lugar idóneo, aperturando el espacio para su penetración, y ella se levanta, le mira a los ojos y le dice: ¿qué haces? Y él le dice: nada, perdón. ¿Qué es? No, porque le tocó. O nada. Le puso las piernas. Verán que el abuso sexual, que no es la violación, Es que sí los dos genitales, eso sí sería abuso. Incluso tocó sus. El de él. pero es que es el propio que se está tocando. El de ella no ha tocado ninguno. Está acostada, ha sacado su short, es suficiente, se encuentra desnuda, ha tomado sus piernas, las ha aperturado. Es lo único. Si ustedes quieren, la única parte del cuerpo de ella que se ha tocado son sus tobillos, o si ustedes quieren, a la altura de sus canillas para crear la apertura. Eso es el cuerpo humano femenino, lo único que ha tocado. De ahí que él se desnude, de ahí que él se manipule su miembro viril para provocar erección, ok, es lo que él ha tocado sus genitales. Pero no es delito tocarse los propios genitales, sino tocar genitales ajenos sin consentimiento. ¿Qué es? Lo primero que deben resolver siempre es ¿qué? El punto número 1, que es coincidente. ¿Ejecutivo o no? Sí. El momento que si ustedes quieren, la desnudez podría cuestionarse, pero ya el momento de aperturar piernas, eso sin lugar a dudas ya no es un acto preparatorio, es un acto ejecutivo, está generando, está muy cerca. Pero finalmente, ¿idóneo o no? ¿Interrupción por qué? Esa es la discusión. Pero fue por ella porque ella se despierta, ¿no? Porque si no se hubiera despertado, yo hubiera. No, pero fue igual solas de porque si hubiera estado despierta, igual lo hubiera hecho. Tengo difícil. Pero ella no sería tentativa. Al final, miren, ¿saben cuál es la discusión? En una tentativa lo que supone es que si no se hubiera despertado, ese es el hipotético, si no hubiera existido una voluntad ajena, sin lugar a dudas se consumaba la infracción. Pero se lo ve en modalidad de ese momento. Y en ese momento, claro,
regreso a esto. Para algunos puede ser ejecutivo y para otros puede ser esto preparatorio, no. Discutible también es. Porque supongamos de que él finalmente lo único que hace es... No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Se da la vuelta, se sube su pantalón y se retira del lugar. El hecho que ha realizado es ejecutivo preparatorio. Bueno, vamos a plantear. Sebastián. Yo tenía otra pregunta sobre la tentativa. Cuando decimos que debe ser una voluntad ajena al autor, ¿debe ser tercera también a la víctima o esa voluntad ajena puede venir por parte de la víctima? Puede venir de la víctima. Puede venir de la víctima. ¿Y por qué entonces no podría ser tentativa si la voluntad ajena que interrumpió esta acción Es la despertar de ella. Sí, es que yo estoy completamente de acuerdo, pero estoy discutiendo si el acto es ejecutivo o preparatorio. Porque le golpeó a las piernas, solo se le dio la punta pero Y creen que al final, esta es la discusión, porque finalmente el despertar de ella ya supone una intervención, no siempre es de terceros, puede ser propia. Es exactamente igual como que él estuviera subiéndose encima de ella para penetrarle, toma un jarrón de vidrio cristalable de la cabeza, se cae y no tuvo penetración. Cuanto también que ella se levante y grite y diga ¡ah, auxilio! Suficiente para que sea tentativa. Si es que la voluntad ajena puede ser de un sinnúmero de formas, de propia o de terceros. La discusión es si es preparatorio o ejecutivo. ¿Quién cree que es ejecutivo? Hace la mano. ¿Y quién cree que es preparatorio? Bien discutido. Seamos objetivos. La sola apertura de las piernas para lograr una penetración sí es un paso necesario, pero no me parece que sea el más importante como tal, si ustedes se dan cuenta. Porque hay momentos, fíjense, es que no está en un espacio de consenso, es una violación clarita, pero no hay consenso. Entonces finalmente él lo que necesita es realizar más actos, o ya no hay acto adicional que deba realizar. ¿Cómo? No, es que lo único que ha hecho no es hacerlo como menor, ha aperturado las piernas y luego ha ido a desnudarse él, a manipular sus genitales, ha regresado ya con una erección, se ha colocado al frente, no le ha vuelto a tocar, ella se ha levantado y ha dicho, ¿qué haces? ¿Se dan cuenta? Entonces finalmente sus venas han quedado aperturadas. La pregunta es ¿cuántos pasos más se necesitaba para lograr la penetración? ¿Qué tan cerca o no estaba? Muy cerca, pero nada más. Bien, por eso vuelvo a decir, discutible. ¿Cómo van a defender esto? No se va a defender desde el requisito 3 y 4, sino se va a defender desde el requisito número 1. Porque pensar que es voluntad propia de él, no es voluntad propia de él, tengan la bondad. No es su propio remordimiento, no es su propia inacción o acción. Ella se despierta y por el decir de ella, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Ahí se despierta. ¿Se dan cuenta que no necesito siempre fuerza para resistirme? No se necesita un golpe para que ocurra esto. A veces simplemente es una frase la que detiene la ejecución final. ¿Estamos? Ese ejemplo permite que se plantee ejecutivo preparatorio y cómo se manifiesta una voluntad ajena de cualquiera de las formas. Lo único que necesito es de que finalmente la persona lo haga. ¿Ok? Siguiente punto importante. Si alguien lo considera ejecutivo es una tentativa. Si alguien lo considera preparatorio, no. ¿Ok? Pero no es una discusión de uno, nada más. Porque de lo demás, de que es idóneo, sin lugar a dudas, y pasa el ejecutivo. Voy a otro ejemplo y ustedes me dirán. ¿Qué hay en este caso? De la misma abuelita. Esta persona coloca el veneno. La abuelita se acerca
a la mesa del té y ella empieza a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, que la abuelita no tome té, 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 que la abuelita no tome té. Y suena ese teléfono viejo de la casa de los abuelos, ¿sí? Suena durísimo. La abuelita va a contestar. Marujita, ¿cómo estás? ¿Dónde estoy harto, Marujita? Mijito, pero me tengo que ir de la Maruja. Se fue. ¿Qué es? ¿Qué es? Pero verán que él también hizo un acto. Ella también hizo un acto. ¿Es inacción lo que hizo? Pero rezar no es no hacer nada. Pero rezar no es hacer, no hagamos de menos lo que es rezar. Quienes tenemos fe es muchísimo. Pero no hizo nada para imitar. Pero yo creo que eso sería mal. ¿Qué? Total. Pero ¿por qué no se produce la ingesta? Porque ahí está Dios. La llamada de la Marujita, pues obvio. Entonces, ¿qué es? ¿Tentativa o desistimiento o arrepentimiento? Podría entrar ahí. Pero ven que es absolutamente discutible. Hay casos tan relativos que claro, permiten cierta discusión. ¿Qué necesito? Voy a cerrar aquí. Luego explico la autonomía de las infracciones. ¿Qué es lo que pasa acá? Necesito siempre que sigan el esquema numérico en cada uno de los casos para obtener el resultado. ¿Qué quiero decir? No se produjo la muerte, no se concretó la lesión, no se produjo la penetración, no se llegó a determinada afectación al patrimonio. ¿Se dan cuenta? No se realizó la transferencia, no se acreditó, lo que ustedes quieran. Lo que necesito que perciban es que siempre voy a arrancar por el 1. Si en el 1 no prospera por ejecutivo, ya ni se maten trabajando ni el 2, ni el 3, ni el 4 que tengo el desistimiento o arrepentimiento. Solo si superé el ejecutivo, voy al idóneo. Y si supero el idóneo, ahí me planteo. No se produce el resultado por voluntad propia o ajena. Si digo es ajena, me quedo en tentativa. Si digo es propia, espero un ratito. Propia, pero ¿cuál? Desistimiento por sola inacción o arrepentimiento por actos positivos. ¿Está claro? Pero algo que tampoco se debe olvidar es de que indistintamente tentativa, indistintamente desistimiento o arrepentimiento, hay una regla que se llama el delito autónomo. ¿Ok? El delito autónomo. Y esto ya lo fuimos hablando en el camino. ¿Recuerdan esto? Tanto en la tentativa, cuanto en el desistimiento, cuanto en el arrepentimiento, es posible que exista delitos autónomos. ¿Ok? Delitos autónomos. Claro, no se produce el resultado aquí, cuanto tampoco se produce el resultado acá. Ni en tentativa se muere, ni en desistimiento o arrepentimiento se muere. Pero aunque no se muera, en el camino de todos los actos previos, sea preparatorio, sea ejecutivo, es posible que exista un delito autónomo distinto al esperado o planeado. ¿Estamos? En el caso de Sofía, ¿cuál es el delito autónomo que se plantea ahí? Porte de armas de fuego. ¿Ok? Porte de armas de fuego. Bienvenido sea. Quiero que lo vean. Voy a poner tres casos. ¿Ok? ¿Sabe primeros auxilios, Sofía? Sí. Escucharán, voy a poner tres ejemplos. Primer ejemplo. Llega a la facultad. Guarda el vuelve y se retira. ¿Qué es esto? Ya quedó clarito. Desistimiento. ¿Por qué desistimiento? Porque solo dejó de hacer su conducta. Punto. Ok. ¿Qué delito tienen ahí?
¿Qué delito tienen ahí? Porte de armas de fuego. Punto. Genial. Cambien un poco más. Vuelve a apuntar a la cabeza y lo dice. Vuelve a tomar Muñoz Conde y le un balazo en la cabeza. Pero igual salió. Yo le tomar Muñoz Conde, ¿no? Sí, sí, claro. Vuelve a tomar, no, bueno. Vuelve a tomar Muñoz Conde y le llega un balazo en la cabeza. Guarda y se va. ¿Sigue siendo un desistimiento? Sigue siendo un desistimiento, no ha cambiado nada. Pero es que Está no quiero apuntándole matarlo. a la cabeza apenas, permítame, 40 centímetros. Es un acto ejecutivo, es un acto idóneo y no se produce por voluntad propia. Punto. ¿Hay un delito autónomo? Hay dos delitos. ¿Cuáles son los dos? Primero, un porte de arma de fuego y segundo, una intimidación. Listo. Nunca van a ver ustedes solo el porte de arma de fuego. La amenaza está ahí. Ok. Concurso real o ideal. Concurso real o ideal de porte y de intimidación. Ideal. No son autónomos e independientes, están conectados, porque el porte necesita para que ese instrumento sea el mecanismo de apremio del otro, de la amenaza. Entonces, van a tener un desistimiento de ese homicidio, pero tienen un concurso ideal de un porte de arma de fuego como una intimidación. ¿Sí o no? Para examen, ¿sí o no? Cambio el ejemplo. Sofía no va con un arma de fuego, va con cuchillo. Y lo que hace, se pone detrás. Hola doctor, ¿cómo es? No se dé la vuelta. Aquí usted. Trajo el iPhone. Sofía, pero mire, no creo que sea buena picar el puñal aquí. Me voy al piso, ojo, por aquí hay un montón de... Me voy al piso, comienzo a sangrar. Ya me quitó el teléfono, ¿verdad? Yo me estoy dando la vuelta, Sofía, por favor. Un puñal, voy al piso, y Sofía, supongamos que sabe primeros auxilios, va de inmediato, logra sacar el cuchillo, logra parar la herida, me sube a su vehículo, me lleva hacia un hospital, me da las curaciones y no me muero. ¿Qué tienen ahí? Tienen un arrepentimiento de qué delito. Homicidio podría serlo, ok. ¿Y tienen un consumado de qué? Robo con arma. No puede haber tentativa de homicidio y al mismo tiempo unas lesiones. Lo que está consumado es qué? El robo está consumado, Sofía ya tiene disponibilidad del teléfono. ¿Tienen un concurso real o ideal de qué? Aquí cambia. Tienen una consumación de un robo con arma blanca más una tentativa de homicidio. No, ¿por qué no es tentativa? Porque es arrepentimiento. Porque no hay voluntad ajena, más un arrepentimiento de homicidio. Ahora, el desistimiento de un homicidio y el arrepentimiento de un homicidio se sanciona en Ecuador. La tentativa, sin duda, ya vimos, calculamos pena incluso. Ahora sí veamos el 40. ¿Qué dice el 40? ¿Por qué no puede ser lesiones? Voy un segundo, ya voy a explicar eso. Sí son lesiones consumadas, pero necesito que lo vean. Un segundo. Le voy a la respuesta. 40 del COI, por favor. Artículo 40. Resistimiento y arrepentimiento. Quedará exenta de responsabilidad penal
por infección TEMPAO, la persona que voluntariamente evita su consumación al desistir de la ejecución ya iniciada o al impedir la producción del resultado sin perjuicio de la responsabilidad por los actos ejecutados. Bien, vamos a tomar la COIP y vamos a resaltar las siguientes frases. A la frase que se menciona, desistir de la ejecución ya iniciada, le ponemos desistimiento, ¿ok? ¿Estamos claros? La frase que dice desistir de la ejecución ya iniciada, la frase es desistimiento. Y la frase que dice impedir la producción del resultado, eso se denomina arrepentimiento. ¿Se ubican en el COIP? Son dos frases distintas en el mismo artículo. Y luego, a la última frase que dice, sin perjuicio de la responsabilidad por los actos ejecutados, le sacan una frase que dice, delito autónomo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa entonces? Es buenísimo el ejemplo. Y la pregunta que tiene Sebastián es obvia. No hay duda alguna que se ha consumado un robo. Nadie le quepa la mínima duda sobre esto. ¿Estamos? La pregunta es, esa cuchillada en el cuello, que es atendida por la propia Sofía y que por la atención de ella se logra curar, se logra evitar, esto ya no es de primera mano una tentativa. Todo el mundo ha llegado a ese consenso, ¿sí o no? ¿Alguien duda de que sea una tentativa? Okay. Ahora, la primera parte del 40, ¿qué dice? Queda exento de responsabilidad penal por desistimiento y por arrepentimiento. ¿Les parece justo que Sofía no sea responsable por la cuchillada en el cuello por el hecho de que ella finalmente fue quien curó o evitó la muerte? ¿Les parece justo? Lo razonable de eso es el delito autónomo que existe. Por eso la frase final me coloca una idea de decir, ok, si es que no existe un delito autónomo de por medio, cuando hay desistimiento y arrepentimiento, nada se sanciona. Pero si existe un delito autónomo, pese al desistimiento y arrepentimiento, sí se sanciona. ¿Cuál es el delito autónomo que acaba de provocar Sofía? Unas lesiones, ¿ok? Porque le mandaron varios días porque tal vez le afectó los nervios, no puede mover el brazo, es un proceso de curación delicado. ¿Qué van a tener entonces acá? Un delito de robo consumado, un arrepentimiento de homicidio que no provoca responsabilidad, pero una consumación de un delito de lesiones. Entonces, ¿cuáles sí se sancionan? La consumación de un robo y la consumación de unas lesiones. Concurso real o ideal. ¿Por qué? Esto es real. Esta arma de fuego fue utilizada exclusivamente para finalmente provocar el robo. Estaba consumado, es autónomo, independiente, no necesita robarle primero para meterle la cuchillada en el cuello. Pero cuando digo Sofía, por favor, piénselo bien, mire, en todo caso deme el chivo, lo que puede, ¿no? Es una acción autónoma la siguiente. Esa conecta con la... Bienvenido sea, pero ¿eso qué es? Eso ya no es real. Ese es ideal. Entonces, si usted tiene un concurso ideal, de porte de arma de fuego con robo y un ideal de porte de arma de fuego con estas lesiones. Pero, ¿qué hacemos en los ideales? El más grande le chupa al más pequeño, pero en los reales no se chupa ninguno, son autónomos y se suman. Entonces, tengo dos reales y en medio de estos dos, los ideales que se suman. ¿Se entendió eso? ¿No? Así más o menos es el examen. Luego calculamos.
Ya. Sí, va a salir, te juro. Vuelvo a esto. Esta clase de hoy tiene el propósito de definir. Bien. Esto es un arrepentimiento de un homicidio y tienen unas lesiones. Ok. Regreso para que se entienda la clase. En Ecuador, la siguiente, estas son las premisas que ustedes quieren. En una tentativa siempre es necesario definir el acto preparatorio y el acto ejecutivo, porque solo en el ejecutivo hay tentativa. Esto necesita que sea idóneo y que una voluntad ajena interrumpa llegar al resultado. Pero esto no impide que sea en preparatorio o incluso en ejecutivo exista delitos autónomos. ¿Está claro? Y cuando estoy en desistimiento y arrepentimiento es lo mismo. Actos preparatorios, actos ejecutivos, estos son idóneos, pero aquí voluntad propia. Y durante todo este camino pueden haber también delitos autónomos. ¿Qué pasa en la tentativa? En la tentativa se sanciona, sin lugar a dudas, el acto ejecutivo idóneo que por voluntad ajena no logró consumarse. Puede ser que en ese espacio exista además un delito autónomo. Ejemplo: el porte de arma de fuego de Sofía es un delito autónomo clarísimo, que cuando llega a disparar cae al piso, el profesor, luego le salvan la vida, es una tentativa de homicidio, pero nunca ha dejado o ha desaparecido el delito consumado de porte de arma de fuego. ¿Sí o no? ¿Estamos hasta ahí? Tiene dos delitos. Cuando hay dos delitos, la clase del concurso de delitos. ¿Qué son estos dos delitos? Autónomos e independientes, concurso real. Interdependientes, o el uno es el antecedente del otro, o el uno necesita del otro, o el uno se subsume en el otro, concurso ideal. ¿Cuál es? María José. Ideal, perfecto. ¿Qué pasaba en el ideal? Lo que hacía es sacar la pena del uno y del otro, y se ponía ¿cuál? La más grande. Le chupa la grande a la pequeña. ¿Estamos? Entonces, aquí sin duda voy a tener un concurso ideal de un porte de arma de fuego más una tentativa de homicidio, pero por ser ideal no salen las dos a sumarse, simplemente tomo la más grave. ¿Estamos? Pero en el desistimiento, ¿qué pasa? En el desistimiento yo enseñé hoy que el desistimiento y arrepentimiento no se sancionan en Ecuador, salvo que exista un delito autónomo, Entonces, ¿qué es lo que hizo Sofía? Sofía aquí ya no disparó, le dio a la cabeza y lo que me dijo es que deje de tomar un escondo y le voy a meter un balazo en la cabeza. ¿Se entendió? Y metió su arma de fuego en el bolsillo. Esto, en miras a un homicidio, es un sencillo desistimiento. ¿Estamos? Pero puede haber en todo este camino delitos autónomos. ¿Cuáles? Porte de arma de fuego más El real es el independiente. ¿Estamos? El real. Y esos dos delitos son concursos real o ideal. Porque se suman todas las penas. Entonces, saco cuánto es porte de arma de fuego en pena, porte de intimidación, veo que cuál tiene más pena y se chupa. Fin de la historia. ¿Estamos? ¿Por qué sería ideal? ¿No podía usar otro instrumento o...? Para provocar la amenaza, finalmente la persona planeó la amenaza a través del arma de fuego. Es decir, claro, ¿cuál fue la finalidad de Sofía inicialmente? Supongamos, fue que ya no tome Muñoz Conde. O sea, fue generar semejante pánico en la persona para que no tome Muñoz Conde. Porque si es que me mira fijamente a los ojos y me dice, deje de tomar Muñoz Conde, ¿cree que es una intimidación? Aún así me miren todos a los ojos con cara así de bien bravos. Y me digan,
a las 3, deje de tomar Muñoz Conde, no, 1, 2 y 3, deje de tomar, ¿creen que es intimidación? O sea, al final, una intimidación siempre está precedida del instrumento para provocar el miedo, para provocar la angustia, para el apremio personal y, si ustedes quieren, moral, que supone una intimidación, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Sofía? Sofía dijo, ¿cómo le meto miedo? ¿Cómo le meto miedo? Porque realmente no queremos ver más Muñoz Conde, entonces necesitamos algo que sí le sacuda un poco y ya vea que se está comprometiendo la vida. Entonces, claro, el plan fue, necesito un arma de fuego. ¿Por qué es ideal entonces? Porque este resultado o la que ella plantea necesita este instrumento. Entonces me toca un delito 1 y me toca un delito 2 conectado. ¿Está claro? Bien, regreso. Con esa explicación está más clara, María José. Sí. ¿En serio? ¿Y qué pasa si le golpea y ya no se la? Perdón, si Si le le golpea. golpea y ya no se la. Pero es que yo no entiendo. Yo no entiendo la lógica. O sea, que llegue sin arma de fuego. O sea, como que arrepentimiento de homicidio. Deja de Pasa tomar la un amenaza. Muñoz Conde y me cae a golpes. ¿Por qué no dice arrepentimiento de homicidio? Era desarmamento. Pero póngalo bien el ejemplo. Llega a hablar conmigo y me dice, Iba a deja de matarle, tomar pero Muñoz ya digo Conde. que no. Espera un segundo y me mete un golpe. Deja de tomar Muñoz Conde. Pero en qué Eso fue. lógica. Para mí es una sencilla lesión consumada y no hay ni nada más que analizar aquí. Porque el hecho que la Porque policía veo Pero eso no es intimidación, homicidio. ya lo Yo hemos puedo considerado. considerarlo, no es un intento de homicidio. Por eso Pero la intimidación tiene pasos: apremio y luego amenaza, susto y luego amenaza. Porque lo que ha hecho, lo que usted me pone como ejemplo es: deje de tomar Muñoz Conde. O Yo sea, digo, le va a no. dejar vivir. Entonces yo no. Y luego dice, entonces ella es intimidación. y me mete un golpe de puño. Pregúntale. Son dos cosas absolutamente distintas. Tiene unas lesiones consumadas, se acabó el problema. Pero no hay un concurso como tal, porque no se configura la intimidación. Cosa distinta es el caso de los puños. Deje de tomar Muñoz Conde. ¿Creen que es una intimidación? ¿Y si es un boxeador? Sí. Sofía, ¿va al gimnasio? ¿Entrena algún deporte de fuerza, contacto, alguno de estos? Nada de eso. ¿Creen que si la Sofía se acerca, cuando se deje de tomar Muñoz Conde, es una intimidación verdadera? ¿Ok? Pero si es un boxeador, ¿cómo se llama el de la UFC, pero no el político? Michael Morales. ¿El? Michael, ¿cómo se llama? O Martinetti. Hagan seriedad que Michael Morales, no me acuerdo. O sea que viene Morales. Ustedes hacen el gasto para traer al Morales. Y me esperan, ¿cómo está usted, doctor Palacio? Sí, enorme, no, uno pobre flaco. Perfecto. Deja de tomar Muñoz. ¿Intimidación o no? Sí. ¡No! Así no, pues así sí. Así no, así Si ven la línea. O sea, no creo que nadie se atreva a hablar conmigo poniéndome los puños, no. Mostrándome los bíceps. Lo que ustedes quieran, pero se dan cuenta finalmente cuando es una intimidación o no. Entonces, finalmente, primero genero el susto y luego va la amenaza. No le digo, deje de tomar Muñoz Conde. Lo voy a pensar. Y luego saque el arma de fuego. Eso no tiene nada que ver con una intimidación. Eso es un consumado de un corte de arma de fuego, no una intimidación. ¿Ok? Si el arma es de juguete, va a ser una tentativa idónea si es que llega a interrumpirse con voluntad ajena. Pero es una perfecta intimidación, porque esto no se mira en función de qué tan objetivo, no, es que esto va a estar muy bien vinculado a es que usted se imagina un chisguete, eso que en mi guagua, eso es así súper de un montón de colores. ¿Creen que eso provoca miedo? No. Pero ¿qué tal? Pero de atrás. Deje de tomar Muñoz. ¿Es suficiente la intimidación? ¿Es suficiente la intimidación? Y si es que es de frente, pero es un chisguete, ya no es intimidación. Porque al final, como que me moje, yo no le veo la amenaza a mojarme. Pero si es que es un arma de fuego de juguete, pero de esas así AAA, de buena calidad, con buena pinta, es suficiente las características para que objetivamente diga, ok, yo no voy a tomar Muñoz. ¿Se dan cuenta? Entonces, no siempre es nada que necesita que sea una arma de fuego real. Puede ser una falsa y hasta de juguete, muy chistosa, pero las circunstancias me dan para impedir que yo lo vea. ¿Qué tal que le gritan? ¡Ah! Y claro,
Ya, todo bien. Está consumada la intimidación. Pero no puede ser condenado por cortar armas de fuego, ¿verdad? Nunca, porque no hay ese delito. Porque no es un arma de fuego, va a haber solo un delito. Ahora cambie. Digamos que tiene un arma de fuego verdadera, y efectivamente, como una verdadera, le apunta la espalda y le dice: deja de tomar Muñoz Conde o te voy a meter un balazo en las costillas. Por página que mandes, bala que te entra. Claro, ¿se dan cuenta? Y es un cartucho completo. ¿Qué tienen ahí? ¿Cuántos delitos tienen? María José, dos ¿qué? ¿Cuáles? Más. Genial. Concurso real o ideal. Ideal, ya lo cogió. ¿Está claro? Pero finalmente va a haber un desistimiento o arrepentimiento de homicidio ahí. ¿Por qué? Porque no hizo la acción. Exacto, solo dejó de hacer. Listo. Entonces, tiene un desistimiento de homicidio que según el 40, ¿qué pasa? ¿Se sanciona o no? No se sanciona. Adiós. Pero sí subsiste dos infracciones. ¿Cuáles? El porte de arma de fuego y la intimidación. En concurso real o ideal, lo ha dicho usted. En ideal, ¿qué hace? Saca las dos penas y la más alta le chupa la menor. Fin. Y de ahí, una pena. ¿Estamos? ¿Creo que me puedes dar el concepto de delito autónomo? O sea, como tal. A ver, el delito autónomo supone una infracción que reúne tanto sus elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y que se manifiesta sin ningún vínculo con el resultado esperado por el autor. Y que se manifiesta sin ningún vínculo o conexión con el resultado esperado por el autor. Explico entonces. Sofía, ¿qué tenía planeado? La muerte, ¿sí o no? O sea, el plan de ella era la muerte. Quería que no tomen muchas cosas, ¿no? Muy bien. Supongamos que ella quería solo que no tome Muñoz Conde. Opción 1. O supongamos, porque esto es muy de la mente, ¿se dan cuenta? ¿Cómo vamos a saber en este caso que Sofía llegó con un arma de fuego, me apuntó a la cabeza? ¿Cómo vamos a saber si Sofía quería provocarme la muerte o si es que Sofía solo quería intimidarme para que yo no tome Muñoz Conde? ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a saber eso? Eso está en la cabeza de ella. Sí. Eso está solo en su mente. Objetivamente, el derecho penal no juzga pensamiento. ¿Recuerdan esto? La única forma para saber es cuáles son los actos. Supongamos, objetivamente para alguien a 40 centímetros apuntado a la cabeza, para muchas personas van a decir: ¿quién piensa que esto es una intención en la mente de Sofía de matar a alguien? ¿Quién cree que es una intención de matarla? ¿Quién cree que solo tiene planeado meterle miedo para no tomar Muñoz Conde? ¿Se dan cuenta? Al final, esta situación de qué es lo que quiere Sofía podría no ser de ninguna importancia por el momento siguiente, porque si se interrumpió, muy seguramente van a decir: es una tentativa de homicidio, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque me apuntó ¿a dónde? La cabeza. Y si me estaba apuntando al estómago, ¿tentativa de homicidio o no? Para mí sí. Sí, porque ahí también órganos lo pueden. Y si me apuntaba a la pierna, No. pero anhelo tentativa de homicidio ya no, ok. Pero ¿cuál es el acto que va a consecuencia de lo que apunta Sofía? No es voluntad ajena, es voluntad propia. En ese punto ya no podemos hablar de ninguna tentativa. En ese punto lo único que podemos hablar es de desistimientos o arrepentimientos de cualquier voluntad final, pero si ustedes quieren es estéril. ¿Por qué? Porque nunca va a ser sancionado. Si es que la voluntad de cualquiera que puede, por el hecho de que ella
dejó de hacer la acción hacia su resultado, es precisamente el motivo que nos obliga a decir no hay tentativa, y nos olvidamos de esto, nos quedamos con un desistimiento o un arrepentimiento, y ambos no tienen responsabilidad penal. Entonces empiezo a ver los delitos autónomos hechos por Sofía: porte de arma de fuego e intimidación. Punto. ¿Se entiende? Entonces, a la final, esto no es un qué tanto pensaba o no, cómo logro probar en su mente sus intenciones, son sus actos. Y sus actos van a permitir definir ejecutivos e idóneos. Los dos, ¿qué fue lo que interrumpió? Voluntad ajena o propia. Y de ahí camina por dos esquemas distintos. ¿Estamos? Bien. Con esto voy a terminar. Vamos a ir temprano hoy. Vamos al caso de la abuela. Quiero que vean el caso de la abuela. Regreso. El desistimiento y el arrepentimiento no se sanciona en Ecuador, salvo que en el camino exista un delito autónomo. ¿Ok? Sacó el jarabe. No te puedo hacer esto, güey. ¿Qué tiene? Un desistimiento de homicidio, de lo que fuere, de lesiones. No importa, no es sancionado. Pero ¿qué tiene a consecuencia de eso? ¿Qué delito autónomo hay? Nada, absolutamente nada. El tener veneno, el guardar veneno o caminar con veneno, ¿qué delito es? Si compro algo del mercado negro no es ningún delito de nada, ¿verdad? Pero es que el veneno podría o no ser, a ver, es que no. Que puede ser veneno para ratos. Claro, es que vamos, es que tan veneno es, por ejemplo, el compuesto para ratos, claro. Se compra en el mercado negro algunas cosas y otras no. Un arma de fuego ya no es lo mismo que comprar un veneno. Si compro dinero falso, ¿tener dinero falso es delito? Sí. Solo tenerlo. No, pues porque siempre le pagas en la librería. Y digo esto porque ayúdame buscando esto. Supongamos que esta persona llega con dinero falso para poder comprar determinado, si ustedes quieren, algún dispositivo, unos 15 iPhone 17, ¿ok? 15 iPhone 17, $15,000 más o menos, 17, $18,000 más o menos. Llega con $18,000 en dinero falso. Llega a la tienda. Buenas, ¿cómo está? ¿Tiene iPhone? Sí. ¿Compra por mayor mes un descuento? Sí, necesito 15 iPhone 17 Pro Max. ¿Cuánto sería? 16,440. 306. Ok. Tiene el dinero ahí. Ha sacado finalmente, abierto el maletín. Tiene todo el dinero ahí. Cierra el maletín y se retira. Y está consciente, sin duda, que es dinero falso. ¿Hay algún delito de esto? Sí. ¿Qué dice? Tráfico de moneda. La persona que introduzca, adquiera, comercialice, circule o haga circular moneda adulterada, modificada, falseada de cualquier forma, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También hay falsificación de moneda y otros documentos. ¿Qué tipo? ¿Qué artículo es? 306. ¿Qué dice? ¿Y dónde está la Dice, tráfico? la persona que falsifique, fabrique o adultere moneda de curso legal, nacional o extranjera, ponga en circulación o use fraudulentamente efecto oficial regulado por el Estado, será sancionada con la privativa de libertad de 5 a 7 No años. puso moneda ¿Qué delito hay? y le salió. ¿Qué delito hay? A ver, No, en este caso, una persona tiene $15,000 en dinero falso, tiene listo en su maletín ese dinero falso. Lo que pretende es usar ese dinero falso, si gran ejemplo para el examen, ustedes tienen que analizar esto. Lo que pretende esta persona es tener 15 iPhone 17 Pro Max, de alrededor de $1,000 y más costará este teléfono, con el propósito de luego comercializar, pero va a comprarlo con dinero falso. Está absolutamente bien hecho, bien simulado en su falsedad. Lleva su maletín con $17,000, pregunta por los iPhones, saca los iPhones, le sacan la cuenta, él abre el maletín y dice, mire, tengo otro momento. Y se va con su dinero falso.
Tentativa o desistimiento o arrepentimiento. Primerito. Desistimiento. Nunca hay tentativa aquí. ¿Por qué? ¿Qué le falla? La voluntad ajena. Ya, listo. Desistimiento o arrepentimiento entonces. Listo. No hay ninguna infracción penal que reprochar. De estafa podría ser esta. ¿Ok? Pero ¿hay algún delito autónomo aquí o no? Es que es la persona que adquiera también. Y él ha adquirido el billete falso. ¿Cómo sabemos? Solo tenemos. Además también hay para que fabriquen de una u otra forma. Pero visto sobre el escenario, eso es presumir. Es que esto de seguro alguien lo creó, lo hizo él. Pero ¿y si lo adquirió? ¿Qué tal si lo encontró? Ah, no, si lo tiene. O sea, esto es indistinto, porque esto es puramente. Lo que le estoy diciendo es, ¿usó el dinero? Lo adquirió, listo. La fiscalía va a investigar cómo lo adquirió ese dinero, porque adquirir sí es un delito. Bienvenido sea. Por ahí sí, pero en ese momento, en ese lapso de tiempo, en el momento que él salió de su casa con el maletín y regresó a su casa con el maletín, fin, córtenle ahí. ¿Tiene algún delito de haber llevado $16,000 falsos? Si el día anterior adquirió, es delito el día anterior. Pero en ese preciso momento tienen un desistimiento de una estafa y ningún delito autónomo, porque el porte de dinero falso en Ecuador no se sanciona. El uso, adquisición, comercialización, intermediación, lo que quieran sí, pero vean el acto. Se fue de su casa, regresó a su casa. En ese momento se corta la historia. ¿Hay delito ahí? ¿Se dan cuenta que aunque puede ser escandaloso, aquí no hay nada que reprochar a nadie? Listo, que tengan un día. Gracias. Ella no se